Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, soy su profesor Ramiro González de la FEBAC y hoy nos toca hablar sobre el límite de una función. Hay que aclarar que el límite de una función es uno de los conceptos que a veces es más difícil de entender. Veamos. El concepto del límite es básico para entrar al cálculo diferencial. Pero hay algo que es adicional a lo que ya conocemos. Lo que nosotros ya conocemos es el valor de una función. ¿Qué quiere decir? Que si x toma un valor, es decir, es igual a, tendremos una imagen, un valor y. En este caso, tenemos una función como la que ahí se indica. 2x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Cualquiera hubiese pensado en hacer lo siguiente. Tachamos esto y tachamos esto. Y la función es igual a 2x más 3. Bueno, eso es parcialmente cierto. Pero lo que debemos aclarar es que esa función no está definida para cuando x toma el valor igual a 1. Si x es igual a 1, la función se vuelve indefinida porque en los números reales no existe la división por 0. Por lo tanto, no podemos tomar al 1. Y muchas personas al hacer esta cancelación obtendrían una función f de x igual a 2x más 3 que nos haría pensar en un gráfico como el siguiente, donde hay una línea recta, porque nosotros cancelamos. Si nosotros cancelamos, entonces hay una línea recta. Pero no es del todo cierto. Efectivamente es una línea recta, pero como x no puede tomar el valor de 1, quiere decir que aquí hay una falta de valor en y. Es decir, no hay imagen. Puesto que la función no puede tomar 1, es lógico que en el rango dejará de aparecer una imagen. Y ese es el objetivo del límite. El límite no nos habla de cuándo x es igual a. El límite nos habla sobre cuánto la función vale cuando x se va acercando a a. En este caso veremos cuánto vale la función, es decir, cuando x se acerca a 1, por la izquierda y por la derecha. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo me puedo acercar a 1 por ambos lados, no solamente por un lado. Veamos la próxima tabla. Me voy a acercar a 1 tomando valores de x que tienden hacia 1.
Pero si notan, lo estoy haciendo por la izquierda, es decir, del 0 acercándome al 1 por la izquierda. Y también lo voy a hacer por la derecha, del 2 acercándome al 1 por la derecha. Y si ustedes observan, por la izquierda y por la derecha, la función, el valor de la función, es decir, y, se va acercando a 5 por ambos lados. Es como si nosotros lo viéramos geométricamente de la siguiente manera. Yo me acerco a 1 por la izquierda, y se acerca a 5 por abajo, es decir, de 4 hacia el 5. Me acerco a 1 por la derecha, y se acerca a 5 por arriba. Igual que en la tabla, ¿verdad? Ese es el concepto del límite. ¿Cómo es que yo me voy acercando a un número que no está en el dominio, como el 1 en este caso, y observo hacia qué número se está acercando y? Ahora la pregunta es, ¿cuánto me puedo acercar a 5? Bueno, pues yo puedo acercarme tanto como yo quiera. Si ustedes observan, la diferencia entre la función y el 5 tiene un valor de 0.2 si la diferencia entre 1 y la x que escogí tiene un valor de 0.1. Eso lo vimos en la tabla. Habría que regresarnos en la tabla para verificarlo, ¿verdad? Pero puedo hacer que esa diferencia respecto al 5 sea menor. ¿Cómo lo puedo hacer? Es decir, que la diferencia entre y el 5 sea aún menor. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues haciendo que la diferencia entre x y el 1 sea menor. Esas barritas significan valor absoluto, porque como yo me acerco por izquierda y por derecha, ¿verdad? Me interesa el valor absoluto. Entonces, en términos absolutos, yo me acerco a 5 tanto como yo quiera, haciendo la diferencia entre x y 1 lo más pequeño que yo quiera. Por eso, entonces, podemos decir que la diferencia entre y y 5 puede hacerse tan pequeña como se desee, haciendo la diferencia entre x y 1 lo suficientemente pequeño, pero positivo, ¿verdad? Y el valor absoluto siempre va a ser positivo, pero no puede ser 0. No es que vaya a ser negativo, es que no puede ser 0, porque ser 0 implicaría que x sería igual a 1, y 1 no está en el dominio. Por lo tanto, tiene que ser diferente de 1. Cerquita, pero no igual. Y eso es lo que nosotros llamamos límite. Por eso tenemos una definición del límite como la que sigue.
Si una función está definida para todo número en el intervalo abierto i que contiene a un número a, excepto posiblemente para el número a mismo, como en el caso de la función que estábamos viendo, no estaba definido para el 1. Estaba definido para todos los números, excepto para el 1. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a es L. Y lo vamos a escribir de la manera usual que ya conocemos, ¿verdad? Ponemos el límite, una x que tiende a es decir, al número al que nos queremos acercar, y veremos y a qué número se acerca. Y al número que se acerca, a ese llamamos límite. Y entonces su significado es de que el valor de la función puede estar tan cerca del valor límite como tan cerca, pongamos, a x del número al que tienda. Por eso al final la definición dice, si la diferencia absoluta entre f de x y el límite puede hacerse tan pequeña como se desee, haciendo la diferencia absoluta de x y a lo suficientemente pequeño. Entonces el cálculo de los límites se vuelve importante. Se vuelve importante en el sentido de que nosotros vamos a tener diferente tipo de funciones para los cuales haremos uso de los siguientes teoremas. Vamos a hacer uso de los teoremas para calcular los límites. Tenemos básicamente 9 teoremas, pero pueden extenderse a más. Depende de la composición de las funciones. Recordando cómo se componen las funciones, así nosotros también podremos componer los teoremas de los límites. Todos estos son demostrables. En esta lámina y la que sigue, voy a dejar unos teoremas básicos, que son del teorema 1 al teorema 9. Son los que más frecuentemente utilizamos. Después abordaremos algunos adicionales. ¿Cómo es que yo uso estos teoremas? Bueno, para usarlos haremos pausa tanto en la lámina anterior como en esta para ir identificando los teoremas y estarlos usando para realizar nuestros ejercicios. Veamos unos ejemplos muy sencillos. Tenemos el número 1. Según el teorema 1, el límite de una constante cuando x tiende a es igual a la constante. Es decir, que aunque x se acerque a 5, y será 7. Es decir, que no importa cuánto me acerque yo a 5, y será igual a 7. Ese es el concepto del límite. Si se fijan, es diferente al valor de una función. Parece que estamos actuando como cuando sustituimos para calcular el valor de una función. F de A. Ahora no es f de A, ahora es límite cuando x tiende a A. ¿Verdad? En el número 2 parece que se sustituye. Efectivamente podemos sustituir, pero solo para el cálculo del límite.
¿verdad? Algunas personas pensarán que es lo mismo. El procedimiento de sustitución que hicimos para el cálculo del valor de una función que el cálculo del límite. Conceptualmente es diferente, aunque en la práctica podemos nosotros ver que se procede más o menos igual, como es en el ejercicio 4, ¿verdad? En el ejercicio 5, aunque el teorema me dice que el límite será el elevado al cuadrado, el resultado aparece como si hubiésemos hecho una sustitución directa. Bueno, técnicamente podemos hacerlo así. Lo que hay que recordar es que el significado es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en el número 5 lo que me está diciendo es que cuando x se acerca a menos 2, y se acerca a 81, no vale 81. Puede valer 81 si x es igual a 2. Ahí hablaríamos del valor de una función. Pero en el concepto del límite me dice que se acerca a. Igual sucede en el ejercicio 6 y en el ejercicio 7, donde, aunque el cálculo sea diferente, sigue teniendo el mismo significado. Veamos ahora estos ejemplos. Aquí, estos ejemplos son ilustrativos. En el 1, usted sustituirá como acostumbramos a hacerlo en valor de una función y obtendrá el límite, con el significado que ya indicamos. Pero en el ejercicio número 2 y en el ejercicio número 3, verá que si usted sustituye, como lo acostumbrábamos a hacer en el valor de una función, vamos a tener un resultado indefinido. Porque al sustituir nos damos cuenta que en el problema número 2, x no está en el dominio y por lo tanto nos dará una indefinición. En el problema 3, 4 no está definido y nos dará una indefinición. Eso significa que yo tengo que simplificar para ver si yo puedo obtener el límite. Esa es la gran diferencia entre un límite y una función. El límite me obliga a hacer técnicas algebraicas para conocer el límite. Porque si yo lo hago directamente me dará una indefinición. Por eso es que utilizo el álgebra. Esa es la diferencia. Muchas veces pensamos que el límite se trata de simplificar. No, el límite no se trata de simplificar, sino tratamos de simplificar la expresión para poder obtener el límite. ¿Verdad? Entonces quitémonos la idea de que el límite, el chiste del límite es simplificar. No, se simplifica cuando es necesario. Si no es necesario, no se simplifica. Entonces, les voy a pedir de favor que el 2 y el 3 simplifiquen de tal manera que ustedes puedan obtener el límite que ahí se pide. Pero esto me lleva ahora a otro tipo de funciones. A otro tipo de funciones en los cuales yo debo de ver cómo es que voy a conocer el límite. Miren ustedes, es muy importante el concepto del límite y estas funciones nos ayudan, que tienen el dominio restringido o está por partes el dominio. En el primer ejemplo, nosotros vemos que el límite no puede ser calculado aquí porque aquí x es igual a 4 y la definición me dice que es cuando yo me acerco a A. Entonces tiene que ser forzosamente
calculado el límite en esta parte de la función. En ese primer límite. En el segundo límite, lo que me plantea es que yo tengo un comportamiento de la función diferente a la izquierda del 1 con este comportamiento y un comportamiento distinto a la derecha, ¿verdad? Por la izquierda se comporta la función como una recta y por la derecha se comporta como si fuera una parábola, porque recuerden que esto está por la derecha, ¿cierto? Y si yo tengo una función definida por partes en su dominio, veremos que en el tercer ejemplo son constantes, pero me pide cuando es a 2, cuando x se acerca a 2. Entonces yo tengo que ver cómo es a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Esta parte no es evaluable. Me interesa la parte del dominio donde y vale 1 y vale 4, porque vale 1 a la izquierda y a la derecha. Y recuerden que los límites siempre los evaluamos acercándonos a x, al número a. Y nos acercamos tanto por izquierda como por derecha. Y lo mismo sucedería en el último, ¿verdad? Cuando nos pide que x se acerque a 3, pues lo tiene que hacer por la izquierda y por la derecha. Y sus comportamientos son diferentes. Y eso nos lleva entonces a pensar en los límites unilaterales, que es lo que veremos en el próximo video. Bueno, por el momento aquí le dejamos. Hay que repasarlo, repensarlo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.